Este es una experiencia, en realidad, un trabajo de investigación que venimos desarrollando en Antamina. Y esta experiencia ha sido iniciada y a la vez difundida sobre todos los diferentes resultados. Estamos haciendo diferentes trabajos para poder ver cómo podemos cerrar adecuadamente nuestro botadero, pero también cómo podemos mejorar el manejo de los desmontes en esos lugares. Pueden ver básicamente en la siguiente diapositiva la ubicación de Antamina. Muchos de ustedes deben de conocer. Antamina es una operación que produce cobre, zinc y molibdeno a tajo abierto. Tiene un yacimiento polimetálico muy complejo, principalmente de tipo skarn, inmerso en una gran masa de caliza, que hace interesante hacer ese trabajo de investigación porque generalmente tenemos drenajes neutros en la zona. La producción diaria es un aproximado, oscila entre 100.000 toneladas por día de mineral y 300.000 de desmonte, en algunos casos es mucho más. Como pueden ver, Antamina está ubicado más o menos a 270 kilómetros de Lima, en los Andes peruanos, y tenemos una precipitación anual promedio de 1.200 milímetros y una temperatura promedio de 5.6. Entre el 2001 y 2002, cuando Antamina inició sus operaciones, uno de los retos fue definir cómo puede ser el manejo del desmonte. Para eso se estableció clasificar el desmonte en 3 clases, A, B, C, que van desde lo más reactivo hasta lo menos reactivo. La clasificación estaba basada en el contenido de el contenido de zinc y arsénico, y en el contenido de sulfuros totales, pero en forma visual, y el componente litológico. En base a esto, en Antamina se pudo diferenciar 5 tipos de roca principales que van desde mármol, caliza, skarn, intrusivo y el Hornfels, y en los cuales cualquier tipo de material que superara los criterios establecidos en el cuadro que ustedes pueden ver podría ser clasificado dentro de cualquiera de estas clasificaciones. Hay diferentes tipos de mineral que también tiene Antamina, y Antamina cuenta con 2 botaderos en base a los cuales, en base a la clasificación, son dispuestos el material. Principalmente el botadero este, donde va cualquier tipo de material, principalmente el material A, y el botadero Tucush, donde va principalmente el material limpio. ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Qué nos ha motivado para poder iniciar con este programa o con esta investigación relacionada al programa geoquímico? Es entender la formación del drenaje ácido y neutro de roca, principalmente de drenaje neutro. Como dije, el yacimiento está inmerso en una gran zona de caliza, sin embargo también tenemos sulfuros que de alguna forma y la caliza contrarresta alguna formación de aguas ácidas. Los niveles de oxidación de sulfuro, la lixiviación de metales, principalmente este último, tenemos mucha lixiviación de metales a condiciones neutras. La gran cantidad de material o de carbonatos, principalmente presentes en el mármol y en el Hornfels, nos dan una idea de que estos pueden ser controlados, especialmente pueden controlar la formación de aguas ácidas. Y obviamente la otra motivación y el objetivo también de esta presentación es ver cómo los resultados nos pueden ayudar a optimizar o mejorar nuestras actividades operativas y la del cierre. Los objetivos principales necesitamos entender cuál va a ser el comportamiento geoquímico e hidrológico de los desmontes, principalmente en los botaderos, para así poder saber cómo vamos a idear mecanismos de control o técnicas de mitigación y que de alguna forma puedan minimizar algún impacto en el futuro. Esto de alguna forma va a repercutir en el tema de costos, tanto al asegurar la estabilidad física o química, y ver qué condiciones o qué requisitos necesitamos cuando hablamos especialmente de los requerimientos en las diferentes etapas de la operación. Pero para poder ello, obviamente necesitamos desarrollar y actualizar un modelo, es en la cual estamos trabajando ahora, un modelo hidrogeoquímico que junte los parámetros
tanto geoquímicos como hidrológicos, y nos pueda dar o nos puede estimar la calidad del drenaje, principalmente los botaderos, en diferentes etapas de la operación y también en el cierre. Entre los componentes del programa hemos desarrollado diferentes pruebas a nivel de laboratorio. Como ustedes pueden ver, las famosas columnas de humedad con diferentes clases de muestra. También se ha hecho las diferentes pruebas de lixiviación rápida para poder entender una cinética temprana y ver si hay materiales que reaccionan rápidamente o forman aguas ácidas o no. Entender la mineralogía. Una mineralogía avanzada en base a principalmente al uso de un equipo sofisticado como es el analizador de liberación de minerales, principalmente usado bastante en el tema de minería de procesos. Hemos utilizado esta herramienta para poder ver, por ejemplo, la asociación de minerales o cómo estos minerales están presentes en los diferentes tipos de rocas, y esto de alguna forma puede interactuar y obviamente pueden generar algún drenaje o alguna lixiviación. El otro componente son las pruebas de campo. Después de las pruebas de laboratorio y en base a los resultados obtenidos, vimos por conveniente ir hacia escalas diferentes, especialmente en el campo, y en base a ello desarrollamos, por ejemplo, las celdas geoquímicas o las celdas de campo, tanto individuales como en serie, principalmente las individuales, donde se han colocado diferentes tipos de material para poder entender cuál es su comportamiento en forma específica de cada clase de desmonte y por cada tipo de roca. En las celdas en serie o las celdas sobrepuestas, lo que se ha hecho es colocar una clase de desmonte debajo o encima de otro y poder entender cuál es la interacción de estos dos a este nivel o a esta escala. El otro componente, también dentro de las pruebas de campo, ha sido la construcción de unas pilas experimentales. Las anteriores, las celdas de campo, más o menos son unos cilindros con 300 kilos de desmonte. En el caso de las pilas, son unas pilas de aproximadamente 30.000 toneladas de material. Lo que se ha hecho es instalar en la parte baja un lisímetro o una zona de captación para poder capturar todo el drenaje, cubierto con una geomembrana bituminosa, y 3 sublisímetros en la parte interna para poder colectar el drenaje en la parte posterior, central y frontal de la pila. Y dentro de la pila se han instalado diferentes líneas de instrumentación en donde se ha colocado medidores o sensores de temperatura, pH y tubos para medir gases, especialmente oxígeno y CO2. Estos parámetros nos van a dar un indicador de cuál es el comportamiento geoquímico dentro o en diferentes lugares de la pila. Y también tenemos sensores para medir humedad relativa o contenido de humedad, y podemos ver cuál puede ser un poco la hidrología de esta área. Pueden ver algunas fotos, 5 pilas que hemos construido en total, que va principalmente la pila 1, que es un material tipo B o de clase B, Hornfels y mármol, la pila 2 y la pila 3, principalmente con material A o material reactivo, intrusivo y scan respectivamente, y la pila 4 y 5 lo que se ha hecho es mezclar las diferentes clases de desmonte de alguna forma simulando lo que puede ser o lo que podría estar presente en los botaderos. La pila 4 es la mezcla de B con C, simulando lo que tenemos en uno de los botaderos, el tucush, y en la pila A tenemos el material A con C, principalmente intrusivo con mármol, lo que podemos tener en el otro botadero, en el botadero este. Se ha construido a través de un proceso de descarga libre, como se hace en los botaderos. Ok, en base a las diferentes pruebas, hemos obtenido ya algunos resultados y algunos hallazgos principales, las cuales les voy a mostrar. Por ejemplo, en base a un análisis estático, principalmente conociendo, o en base a las pruebas ABA, conociendo el potencial de neutralización y el potencial de acidez,
¿Y cuál es el potencial neto de neutralización? Podemos distinguir que, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, la mayoría de las muestras de tipo Horford y mármol son no generadores de ácido, de un total de 250 muestras aproximadamente. Sin embargo, las muestras de tipo scar e intrusivo están en la zona incierta y la mayoría sí son potenciales generadores de ácido. Sin embargo, cuando vamos al campo y observamos las condiciones, lo que vemos a esta etapa es que la formación de aguas ácidas es limitada. ¿Qué es lo que ocurre? Probablemente porque estamos en una etapa temprana de la operación o toda esta formación de aguas ácidas está siendo contrarrestada con la gran cantidad de caliza que tenemos. Sin embargo, también podemos observar que algunos SCAR sí están presentes en la zona de no generadores de ácido. Entonces, resultados de las pruebas de laboratorio nos dieron la idea, obviamente, de que necesitamos mejorar el entendimiento de esto y para ello necesitamos unas pruebas cinéticas, principalmente en el laboratorio. Hicimos las pruebas de laboratorio, pero los resultados tampoco nos dieron resultados alentadores, resultados que nos puedan permitir o generar una conclusión final en donde podamos decir, ok, sí, esta muestra va a generar ácido y esta no, porque obviamente están expuestas a otras condiciones. Y es por ello que decidimos implementar todas las pruebas de campo. Y basado en las pruebas de campo, por ejemplo, uno de los aspectos que no se puede estudiar en el laboratorio fue ver la hidrología en los botaderos, ¿no? Por ejemplo, en una de las pilas, analizando un año de lluvia y viendo y haciendo un balance hídrico, pudimos determinar, por ejemplo, en base a los resultados de la pila 1, que el 41% de la precipitación total anual generalmente lixivia o generalmente drena por la pila o pasa por la pila. El resto se evapora o puede quedarse almacenado. Entonces, en base a esa conclusión, igual hicimos con las otras pilas y más o menos entre el 35 y 52% de la precipitación total se infiltra. En base a estos resultados, hicimos una conclusión de que entre el 40 y 50% de la precipitación total anual es lo que podría estar drenando por los botaderos reales y es algo que en este momento estamos implementando, tratando de aplicar al modelo que se ha generado. Otro es el análisis de cargas contaminantes, comparar los resultados de las pruebas de celdas y las pruebas y de las pilas. Vimos cómo estos se diferencian. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las cargas son más altas en las celdas que las pilas, los resultados principalmente para sulfato, zinc y molibdeno, que son elementos principales que hemos analizado. Las celdas relacionadas, por ejemplo, a la pila 1, los resultados de la pila 1, igual así hasta la pila 5. Podemos ver que estas cargas obedecen a diferentes factores, principalmente esta variabilidad. Uno es que en las celdas la granulometría es menor y por ende el área superficial expuesta es mayor. Por otro lado, el tiempo de residencia o el tiempo de reacción en las celdas es mucho más rápido comparado a las pilas. Las celdas, como les dije, son para muestras o para clases de desmonte en forma individual o en forma específica, mientras que las pilas es una mezcla. Entonces, hay diferentes factores que pueden originar esta variabilidad. Sin embargo, esto es importante para poder entender si, por ejemplo, queremos hacer un escalamiento entre los resultados de campo, solamente utilizando las celdas de campo y lo que puede ocurrir en las pilas o en los botaderos reales. Entonces, obviamente no podemos escalar directamente, tenemos que hacer o hallar un factor de corrección. Y para eso nos ayudan las pilas, porque las pilas de alguna forma juntan o engloban consideraciones o las condiciones que podría tener un botadero. Otro de los temas es el tema de que, por ejemplo, en base a un escaneo en una partícula, pudimos determinar que, por ejemplo, en la formación de minerales secundarios, esta es una partícula de molibdenita, uno de los minerales presentes en antamina,
y por un proceso de formación secundaria, proceso de lixiviación, obviamente se forma uno de los componentes que es la pobolita, principalmente es un molibdato de calcio, y que de alguna forma encapsula la molibdenita, y esto de alguna forma está limitando, controlando la movilidad del molibdeno, y por ello hay una menor o una reducción de la concentración de molibdeno que se puede encontrar en los drenajes. O sea, esa explicación está en base a esto, ¿no? Otro, por ejemplo, si vemos los mecanismos de control también entre las celdas que están sobrepuestas, por ejemplo, lo que hemos visto es cómo se puede controlar el zinc y el molibdeno, principalmente en el caso de tener un material SCAR clase A encima de un Hornfeld clase B o C. Tenemos que en la parte superior el SCAR lixivia altas concentraciones de zinc, sin embargo, al pasar entre los dos tipos de material, el zinc se reduce considerablemente en la concentración. Lo mismo en molibdeno. Si tenemos, por ejemplo, el intrusivo encima del material mármol, principalmente clase C, y el intrusivo es clase A, que es reactivo, las concentraciones de zinc del intrusivo son altas, pero si el drenaje es con concentración alta, drena a través del mármol, esto se reduce considerablemente. Esto es en base a las pruebas de las celdas sobrepuestas. Lo mismo podemos ver en el tema de las pilas. En las pilas, por ejemplo, principalmente la 4 y 5, donde dije que eran pilas mixtas o de materiales compuestos. Por ejemplo, hemos mezclado C con B. Tenemos C, B y C en uno de los lados, y en el otro lado tenemos más material o una mayor capa de B. Si analizamos solamente, por ejemplo, el zinc, una concentración que oscila entre 0 y 0.8, teniendo una pequeña capa de B entre los dos, no hay mucha diferencia si tenemos una mayor capa de B entre dos clases de mineral, dos clases de desmonte del tipo C. Entonces, esto nos da la conclusión de que mezclar B con C no va a generar ningún efecto o impacto en la calidad de agua a largo plazo. Caso contrario, sí ocurre con el tema de si mezclamos C con A. Por ejemplo, esta es una mezcla de mármol con intrusivo ya en las pilas. Si solamente analizamos el tema de zincs, que son los triangulitos de color negro, que probablemente lo pueden ver ahí. Si tenemos el material A debajo del C, el zinc obviamente se incrementa, porque lo que drena más es al final el material que está pasando por el intrusivo. Pero si tenemos el material intrusivo encima del C, vemos que la concentración de zinc es casi nula. Okay. Estos resultados de alguna forma nos van a ayudar a poder escalar en un boteador real y poder entender cuáles pueden ser los mecanismos de control que está ocurriendo en esos lugares. Otros resultados ha sido, por ejemplo, ver formaciones de precipitado, principalmente sulfato de cobre en una de las pilas que contiene intrusivo. Ambientalmente, en un inicio es bueno, porque esto controla la movilidad de cobre. Si analizamos en el drenaje, la cantidad de cobre disuelto es muy bajo. Sin embargo, este es un indicador de un proceso temprano de formación de aguas ácidas, que puede ser controlado. Conociendo este indicador, sí. Que puede ser mitigado con diferentes factores o diferentes mecanismos, sí. Si vemos, por ejemplo, en las pilas, por ejemplo, principalmente el cobre en el disímetro grande, hasta finales del año pasado tenía una concentración ligeramente alta, y este año ha comenzado a bajar porque obviamente se ha visto la formación de sulfato de cobre. En el caso de las celdas relacionadas a la pila 2, las concentraciones de cobre son altas y están de alguna forma relacionados con que el pH haya bajado, ¿no? Y por eso es que la colusión es un proceso de formación temprana de aguas ácidas. ¿Cuál es el reto de esto? Tenemos pruebas de laboratorio, resultados de diferentes pruebas. La idea es relacionar estos resultados con las pruebas de campo, principalmente las celdas y las pilas, y esto llevarlo a los boteaderos reales en base a resultados finales. Entre las conclusiones, las rocas intrusivas y las skarn son las más reactivas, mientras que el Hornfeld y mármol son las menos reactivas.
entre el 40 y el 50% del total de la precipitación, generalmente lixivia o drena a través de los botaderos. La tendencia de las concentraciones es inversamente proporcional a la carga contaminante y obviamente si mezclamos diferentes tipos o clases de mineral podemos ver mecanismos de control. Sabemos que es mejor tener pruebas de campo a nivel cinético que en el laboratorio porque nos van a dar resultados más alentadores y obviamente necesitamos entender cuál puede ser el comportamiento geoquímico e hidrológico de los botaderos para hacer un cierre adecuado. Finalmente, este programa está siendo desarrollado ya hace varios años y necesitamos completar en estos días para poder tener resultados próximos, ¿no? Gracias.